El repaso de la lección para esta semana fue acerca de Santiago, el capítulo número 3, donde abordamos un tema muy importante para cada uno de nosotros, chicos y grandes: dominar la lengua. Realmente un tema bastante importante, y más en cuanto al estudio en la práctica. Como nosotros, como cristianos, como padres, como madres, como maestros, como compañeros de trabajo, necesitamos tener dominio de nuestra lengua. Y realmente, a través de la historia, encontramos que el hombre ha sido capaz de tener un dominio importante sobre muchas bestias que quizás parecen feroces. Pueden ser leones, chimpancés, elefantes, y también otros animales que pudiéramos decir que es difícil, como los delfines, las orcas, etc. Han sido capaces de dominarlos, de poder crear un sinfín de shows, ¿no? Al momento de que el animal hace lo que nosotros queremos. Sin embargo, poco los hombres hemos podido dominar nuestra lengua. Un elemento tan pequeño en nosotros que podríamos decir es muy fácil dominar, y sin embargo muy difícil, y muchas veces con un resultado muy peligroso en el momento en el que lo utilizamos. Sí, Olica, no sé si puedes recordar, yo puedo recordar cuántas veces sin querer he abierto la boca y ya la regué, he dicho algo que hizo sentir a alguien mal, a un compañero de trabajo, a un familiar, o algo bien común que pasa, que me piden algo y a veces quiero decir que no, pero digo que sí. Entonces, la lengua es algo que es muy difícil controlar. A veces queremos decir algo y no lo decimos, y a veces no lo queremos decir y se nos sale. Así que este capítulo en esta lección de escuela sabática se me hizo muy interesante, porque a veces se nos hace como que bueno, lo que decimos, las palabras se las lleva el viento, pero no. Así que vamos a estudiarlo. Exacto. En este repaso de lección, lo que nosotros queremos presentar para que en la clase sea una manera práctica, de poner en práctica lo que estudiamos durante la semana. Dejar la cuestión teórica y ver algunas estrategias en los que los miembros de nuestra clase podríamos aportar de manera práctica en nuestras vidas al ejercer un dominio, un control importante de la lengua, utilizarla en cosas positivas y evitar las cosas negativas. Podemos abordar la historia acerca del dueño de un equipo muy famoso de básquetbol, que a través de lo que él dijo, en una llamada telefónica, llegó a crear un impacto importante en su carrera, ¿no? Él fue desechado de todos estos manejos de básquetbol simplemente por abrir la boca y por decir lo que en ese momento sentía. Y hay un sinfín de ejemplos en los cuales nosotros podemos encontrar que lo que nosotros decimos es muy difícil borrarlo. Podemos herir a las personas, podemos lastimar y podemos crear un impacto negativo. Y realmente nosotros deberíamos de ser un instrumento de bien. Una estrategia que podemos utilizar para abordar el tema del dominio de la lengua es algunos tips de los cuales nosotros vamos a hablar. El primero del cual nosotros vamos a abordar tiene que ver con la responsabilidad. En la lección durante esta semana, al inicio de los días, hablamos sobre la responsabilidad que nosotros tenemos sobre lo que nosotros modelamos, lo que nosotros somos. Entonces, realmente nosotros somos un ejemplo, somos ejemplo para nuestros estudiantes, somos ejemplos para nuestros hijos, para nuestros compañeros, para la gente que nos rodea. Realmente la lección aborda en el capítulo número 3 de Santiago, donde nosotros iniciamos nuestro estudio esta semana, habla específicamente de la responsabilidad que nosotros tenemos al ser ejemplos, y nuestra boca es nuestra carta de presentación al mostrar a los demás. Simplemente recordemos cómo las palabras pueden llegar a marcar nuestro destino. Cuando vamos a marcar nuestro destino por siempre, por ejemplo en la boda, solo 2 palabras marcan con quién vas a vivir el resto de tu vida. Por ejemplo, sí, acepto. 2 palabras que pueden marcar la vida de 2 personas y de la familia que viene detrás de ellos y las familias con las que se unen. Entonces, las palabras son muy importantes y tenemos
que uno, tomar responsabilidad al decirlas, y número dos, pues cuando una vez que se dicen, simplemente si las vamos a decir es porque realmente lo sentimos y lo pensamos. La tercera razón o manera por qué es importante el controlar nuestra lengua es por lo que nosotros decimos somos juzgados. Realmente todas las palabras que nosotros utilizamos son escuchadas por alguien más y utilizadas al momento para ser nosotros juzgados. Aún dentro de una corte, al momento de estar en un juicio, todas las palabras que utilizamos, todas las palabras que decimos son usadas para poder definirnos, para poder ser juzgados nosotros desde otro punto de vista. Entonces esta es la tercera razón por la cual nuestras palabras, antes de que salgan de nuestra boca, deben de ser bien evaluadas, porque por ellas vamos a ser juzgadas. Ok, y el otro aspecto que es muy importante es no solo las palabras, Elika, a veces es el tono en lo que decimos. A veces estamos pensando crear un bien, diciendo, no sé, criticando alguna obra de arte, en mi caso, algún diseño, o simplemente dices, no, fulanito de tal, mi compañero de trabajo, oye, le voy a decir la verdad, voy a ir con ella y voy a abordar esta situación, pero lo decimos en la peor manera. A veces nuestro tono de voz con el que lo decimos puede ser un tono degradante, puede ser un tono altisonante, en que las personas, por más que uno piense que está diciendo algo bueno para ellos, para mejorar, el tono en que lo decimos, la manera en que se dice es muy importante. No podemos decir algo, sobre todo si vamos a decir algo negativo, en una manera áspera, en una manera ruda, grosera. Simplemente el decir la verdad también tiene su manera. Las palabras, cuando mucho, por más groseras que salgan, pues tienen más impacto cuando tú las dices con cierto acento. Entonces, tratar de suavizar cómo se va a decir algo a nuestro prójimo. El tono de voz, el cuerpo cuando lo estás diciendo. Si realmente es un problema lo que vas a afrontar y vas a hablar con alguien y sabes que va a haber algún tipo de roce, lo que se recomienda es tranquilizarte, usar una voz modulada, voz serena, respirar profundo y después decir lo que vas a comentarle o a recomendarle. Pero el tono de voz es muy importante, así como las palabras. Ok, yo creo que parte importante, como el último punto de por qué es importante dominar la lengua, reflexionando un poquito acerca de lo que se escribió en el capítulo número 3 de Santiago. Santiago quería encontrar o que fuera utilizada realmente la lengua como un instrumento de paz. Nosotros vamos a ser juzgados, como ya habíamos hablado o lo habíamos comentado, y entonces nuestras palabras, nuestra manera de acercarnos a las personas a través de lo que nosotros decimos, con el tono de voz que lo hacemos o con alguna otra manera de poder transmitir, que no tiene que ser lo hablado, la manera en mi postura, mi interés al acercarme a las personas puede ser utilizado de manera positiva o de manera negativamente. Santiago habla acerca o presenta 3 ejemplos prácticos de cómo la lengua puede ser o crear un impacto negativo o positivo si nosotros así lo decidimos, ¿no? Se habla acerca de la pequeña chispa de fuego que puede convertir a un incendio que puede destruir totalmente, y todo comenzó con algo tan pequeño y nosotros debemos de tener esa responsabilidad de que en el día del juicio nosotros vamos a ser juzgados por nuestras palabras, por nuestras acciones y por nuestros pensamientos. A manera de algo más activo, podríamos hacer una actividad con los muchachos, pensando en que esta es una escuela sabática universitaria y que lo que queremos es que ellos discutan tal vez algunas situaciones cotidianas que ellos han tenido que enfrentar y que tiene que ver con el tema de ahora. Se pudiera hacer que se divida el equipo en la clase en 2, hombres y mujeres, para ver los diferentes puntos de vista, porque, ¿sí o no, Elika? Hombres y mujeres tenemos diferentes tácticas para usar la lengua. Muchos de los hombres se van a reír y van a decir que ellos no tienen el problema que nosotras tenemos para hablar, pero no es así.
cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras en hablar, en decir las cosas, y sería muy interesante que entre hombres y mujeres discutan, pero por separado. Entonces, un equipo de hombres, un equipo de mujeres, y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los motivos o circunstancias que hacen que tu boca suelte cosas negativas? ¿Cuáles son esas cosas? Pueden ser diferentes. No, que un maestro me reprobó injustamente. Bueno, la mujer va a decir cosas diferentes que el hombre. Entonces sería interesante escuchar las posturas de acuerdo al sexo, si es femenino, si son masculinos, cuáles son esos motivos que los hacen que ellos hablen pestes, como quien dice. Y el número 2, la pregunta 2 para discutir sería, ¿cuáles serían las recomendaciones para controlarte antes de hablar? ¿Ok? Si yo ya descubrí cuáles son los motivos que me hacen enfurecer, enojar, frustrar para que yo hable mal, bueno, entonces ahora sabiendo esas posibles causas, ¿cuál sería la recomendación antes de que yo abra la boca, antes de que la riegue? Y la número 3, ¿cuáles de estas recomendaciones están basadas en la Biblia? La Biblia tiene muchos tips para nosotros para poder controlar la lengua. Entonces, esas serían las 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son los motivos o circunstancias que hacen que tu boca suelte cosas que no quieres? La número 2, ¿cuáles serían las recomendaciones para controlarse antes de hablar en estas circunstancias? Y la número 3, ¿cuáles son las recomendaciones basadas en la Biblia acerca del hablar? Entonces, estas 3 preguntas divididas en los equipos hombres y mujeres, y bueno, sería interesante escuchar qué es lo que tienen que decir. Para finalizar nuestro repaso de lección con nuestra clase, estamos proponiendo presentar un reto de práctica de dominio de la lengua a nuestro grupo de estudio. Y vamos a hacer diferentes retos, los diferentes retos en los cuales nos vamos a comprometer a poner en la práctica lo que aprendimos durante esta semana. El primero tiene que ver con arreglar nuestro corazón. Y específicamente leyendo en Lucas 6:45, que es un versículo muy poderoso en cuanto al dominio de la lengua, dice así: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Realmente, al poner en práctica el dominio de nuestra lengua, tenemos que estar seguros que de raíz, en la base, tenemos un fundamento que puede presentar buenas palabras, un dominio correcto de la lengua. Entonces comienza con nuestro corazón. Realmente tomar un momento para que nuestro corazón se ennoblezca, se tenga un gozo, esté lleno de Dios, es el primer paso para que nuestras palabras sean utilizadas de manera correcta y sean hechas un bien a nuestro prójimo. Entonces, el primer reto es llenar nuestro corazón, ¿okay?, de amor, llenar nuestro corazón del conocimiento de Dios para que nosotros podamos reflejar su amor. Bueno, el segundo reto, y a veces es bien complicado hacerlo, es evitar confrontaciones. Uno ya sabe cuando la plática se convierte en riña, cuando los humores empiezan a subir y ya empezamos a hablar un poco más ásperamente. Entonces, el segundo reto tiene que ver con esto. Dice, evita situaciones de confrontamiento. Cuando sientas que se están subiendo los humores y que ya no deja de ser una plática pacífica, sino va apuntando a una riña, debes de hacer lo siguiente. El primero, dejar el lugar. Yo sé, muchos van a decir, no, me voy a ver como un cobarde, o si me voy, quiere decir que el otro está ganando el argumento. No, lo que quiere decir es de que tú estás pensando bien, claramente te estás dando tiempo para pensar. El número 2 es, tranquilízate. Sal de la situación, respira profundo, tranquilo, tranquilo. El número 3 es, regresa a la discusión. Porque tampoco el punto es dejarlo, bueno, que si era importante, tienes que regresar a tomar el punto que tal vez tú no estás de acuerdo, pero ya estás tranquilo, ya estás calmado, ya pensaste mejor las cosas.
Entonces ahí es cuando tú evitas las palabras ásperas, porque si te quedas en esa circunstancia donde las cosas están empezando a verse de color rojo, entonces es cuando tú puedes empezar a agredir a la persona, porque no estás pensando claramente, estás en el tema de que te apasiona o que te molesta, entonces empiezan a hacer intercambio de palabras no muy buenas. Entonces la recomendación aquí es: aléjate, tranquilízate y vuelve ya cuando estés tranquilo. Y así vas a evitar que haya muchos problemas, a veces ya personales más profundos, o a veces que llegan hasta la riña física, a lo físico, y eso no se vale. Ok. Como el siguiente punto en el cual analizamos o ponemos en práctica lo que aprendimos durante esta semana es tener el filtro de la lengua, podríamos decir, el filtro de pensar antes que hablar. ¿Okay? Y entonces, número uno, el paso número uno para poder determinar las palabras que vamos a utilizar es: lo que voy a decir realmente es necesario, ¿okay? Sea con quien esté, realmente lo que va a salir de mi boca, lo que voy a compartir, es necesario. El segundo punto tiene que ver con: es la verdad, estoy segura que es la verdad, no es algo que alguien me dijo, no es algo que escuché, estoy seguro que lo que voy a compartir es importante y es verdad. Otra parte, el tercer punto de este filtro para poder utilizar las palabras de una manera correcta es cómo esto se refleja en mí. Realmente estoy en una posición de poder decir esta información, dar esta información. ¿Cómo esto ayudará a otros? Es el cuarto punto. Lo que voy a decir está ayudando a alguien, va a ayudar a mi prójimo, va a ayudar a alguien más a que yo diga esta información, haga esta información. Y estoy convencido de lo que estoy diciendo. Estoy convencido de la información que estoy dando. Podría decir esto enfrente de quizás mis hijos pequeños, o podría decir esto enfrente de personas a las cuales yo estimo. Esto que estoy diciendo, las palabras que estoy usando, o simplemente lo que estoy diciendo, no tengo temor de que alguien lo escuche y pueda decir: a ver, Elika, ¿realmente tú dices esas cosas? Y entonces pensar en este filtro antes de que nuestras palabras, nuestros argumentos salgan de nuestra boca. Muy bien. El otro es: siempre habla palabras que, uno, construyen a la gente espiritualmente, porque ese es nuestro propósito en esta tierra. Si vamos a hablar algo, que los construyan espiritualmente. La número dos, que sean palabras que sean buenas y pacíficas. ¿Para qué picarle a la situación si sabemos que es algo sensible? Habla pacíficamente, habla al punto. Otro, enseñan lecciones, palabras que enseñan. Como profesoras, tú has visto muchas veces a los alumnos hay que hablarles duro, hay que hablarles para su bien, porque no hacen las cosas bien, tanto en el aula de clases o tal vez en su vida personal, en su vida estudiantil. Pero bueno, son lecciones, lo voy a construir lo que dice. Es una lección que a él le puede servir para a lo largo de su carrera o a lo largo de su vida. Otra es: son la verdad. Las palabras que yo hablo, como mencionaba Elika, debo de estar 100% seguro de que son. Nada de que alguien me dijo y ese alguien le dijo a otro. No podemos hablar antes de saber que son verdad. La otra y más importante, palabras que glorifican a Dios. Mis palabras son palabras que reflejan a un hijo de Dios, o simplemente son palabras que quiero decir por decir descuidadamente. Todo lo que yo digo debe glorificar a Dios. Lo dice un versículo, ¿no? Todo lo que hagas, todo refleja a Dios. Y de esa manera nosotros podemos ayudar a otros. Cuando hablamos, que refleje a Dios. Ok. Y como último, el reto sería alejarnos de los chismes, alejarnos de las personas que calumnian o que crean este hábito, ¿no? Al hablar mal de las personas, o quizás utilizar palabras o conversaciones en las cuales realmente no edifican a nadie. Y esto no solamente en conversaciones vanas, sino realmente lo que escuchamos, quizás los programas de televisión que vemos, los libros que leemos, las revistas a las cuales nosotros buscamos.
Realmente que lo que nosotros elijamos como amistades, como tiempos de lectura, como tiempo de ocio, sean cuestiones que nos alejen de los chismes, que nos alejen de las malas palabras, de lo que pueda llenar nuestro corazón, y que nuestro corazón estar lleno de estas cuestiones negativas no sea lo que nos salga de la boca. Bueno, como conclusión, lo que queremos darle a nuestros alumnos de clase de escuela sabática es de que pongan en práctica el dominio de la lengua. Ya hemos estudiado a través de los días de la semana cuáles son las cosas buenas que se pueden hacer con la lengua, y las cosas que no son muy buenas, cosas constructivas, cosas destructivas. Y el reto es cómo lo puedo aplicar en mi vida. Cada uno de los que están ahí, cómo lo pueden aplicar. En pocas palabras, mi conclusión sería del versículo que mencionaste hace un momento, de que si queremos que cosas buenas salgan de nosotros, incluyendo las palabras, debemos de tener eso ya adentro. Todo viene de un contacto muy personal con Dios. Yo pienso, yo creo, de que no podemos sacar nada que no esté adentro. Si van a salir cosas buenas es porque eso está adentro, y eso es lo que esperamos. Okay, que realmente nuestra lengua, el uso de nuestras palabras, las utilicemos para dar paz, para dar seguridad, para dar a conocer a otros de Dios, y evitemos esos malos hábitos que tenemos al utilizar la lengua. Pienso que la lección de esta semana, más que conocerla y comprenderla, nos tiene que ayudar a ponerlo en práctica.